A ver, a mí me pasó lo mismo también. Karen Quinteros debe ser alguien que le está usando la compu, ¿no? Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Hola, Todo lo que hola. necesitas para tus vacaciones. Un segundito. A ver. A ver, alguno que me hable, que estoy probando otro sonido. Hola, hola. Ah, ya está. Genial, ahí escucho perfecto. 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 Genial. Ah, no abrí el chat, ahí está. Federico. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, mientras vamos esperando al resto, hubieron un par de chicos, perdón que no me haya fijado que no haya fijado los nombres, pero habían un par que me querían hacer una consulta particular. ¿Nadie con consultas, chicos? Chiques, chicas. No, profe. Profe, no mandó nada para leer, ¿no? Por las dudas, pregunto, porque No mandé me nada. colgué. Ah, ok. No, quería darles un poquito de descanso para arrancar ahora la segunda parte, que es un poco más densa que la anterior. Buenas tardes. Andrés, ¿cómo están? Perdón, no lo escuché. ¿Que es más tranquila que la anterior, dijo? No, un poco más intensa que la anterior. Tranqui, es más específica. Ah, bueno. Bueno, somos 14. ¿Alguien quiere contar algo? Se me rompió el auto, mi profe, igual que a usted. Estoy renegando. ¿Qué se te rompió? ¿Sabés?
la rótula. No, a mí me venía jodiendo los frenos y lo venía estirando hasta que dije, bueno, ya está. Vamos a arreglarlo. Nada barato los repuestos y la mano de obra, ¿eh? Nada barato. No. Nada de nada. ¿Cómo estamos con el previaje, profesor? ¿Cómo creció el turismo ahora? Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Siempre le pasa eso? ¿Donde va florecen las cosas, sí? Sí, siempre. Sí. Mi papá me cargaba por eso. ¿En serio? Sí, de verdad te digo. Igual no tiene nada que ver. Yo con el previaje no me voy a quedar con los éxitos de otro. Es otra área, pero mi viejo me decía que, porque siempre me pasa que todavía me sigue pasando, entro a un negocio que está vacío y atrás mío se llena. Entonces mi viejo me jodía de que yo traía fortuna, pero boludeces de papá. No, hay que seguirlo entonces. Hay que estar atento. Hay que estar atentos. Tiene una ganga, profe, para las próximas vacaciones. Y el previaje es para aprovecharlos, chicos, es un muy buen programa. Es un muy buen programa. La verdad es una política pública bárbara. Sí, yo aproveché y ya saqué un pasajito, una estadía ahora para noviembre. Está bueno. Vamos a ver si funciona, saco para enero o febrero. Es que funciona. Te aseguro que funciona. Yo estuve relojeando un poco lo del tren a Córdoba también. Son todas buenas políticas, ¿viste? En la medida que producen reactivación y aparte le permiten a la gente gozar un poco y que no sea todo tanta malaria, es importante. Bueno, 19:24, vamos a ir arrancando. Vamos. Despacito, les voy a pedir, ¿todos están con las compus o hay alguno con teléfono? Yo estoy con teléfono, profe. Yo con Bueno, teléfono. Tenemos tres. Está bien, todos los que están con cel van a tener que ir prestando atención y lo buscarán después. El resto les voy a poner también, sí. El resto lo voy a poner para que después, voy a ver si lo puedo poner acá como un pizarrón, pero si no que después van a tener, igual después se los cuelgo, pero van a ir a yo les puse acá un link de Infoleg, donde está la ley 20744, eso si no anótenlo, ley 20744 actualizada. La ley 20744, o más conocida como LCT, porque es Ley de Contrato de Trabajo. Hoy vamos a hablar, hoy y un poquito de la próxima clase, vamos a hablar de eso. Lo que pasa, yo les conté que, de hecho, hablé con la coordinadora de la carrera, les dije que los contenidos mínimos que pretendía para esta materia eran un poco elevados, en tanto yo no podía ponerme a hablar de derecho tributario, de derecho aduanero, de Incoterms y de otras cosas, cuando no tenemos la base de qué es un derecho, qué es una garantía, qué es un contrato, qué es un acto jurídico. Entonces que me parecía que la materia debía arrancar de más atrás. De hecho, en otras carreras de logística está 2 veces la materia de derecho, en una se ve todo esto que nosotros vimos hasta ahora, y en la otra se ve todo lo que vamos a ver después. En particular, lo que tiene que ver con derecho al trabajo, apenas les puedo dar nociones. Imagínense que esto es una materia que en algunas universidades dura un año entero y en otras universidades dura un cuatrimestre entero. Solo esto que vamos a ver hoy.
entre hoy y la próxima clase. Pero pretendía que tuvieran por lo menos una noción, más allá de que todos la deben tener, de lo que tiene que ver con los derechos qué es el derecho del trabajo. Ya que somos 19, voy a aprovechar para presentarles a un excelentísimo abogado que está presente, que es el doctor Fernando Potroel. Yo considero que es más abogado que yo, mejor abogado que yo, lejos, nada más que yo tengo por ahí algunos años más. Entonces vieron que el zorro a veces le juega más las mañas que lo que sabe, así que aprovechen al doctor Potroel, a Fernando, que es un tipo con mucho criterio. En todo lo que tiene que ver con derecho, yo les conté la primera vez, no importa cuánto uno sepa. En realidad lo que es más importante es si uno tiene el criterio, la estructura, que es lo que yo pretendía que de alguna manera ustedes la tuvieran en menor medida, pero que tuviesen una estructura mental, jurídica, para saber a grosso modo, ¿no?, qué está bien y qué está mal, qué es correcto, qué no es correcto, qué es ajustado a derecho y qué no, y desde ahí, desde ese criterio, aunque no conozcan otras cosas, ahí se está presentando Fernando, aunque no conozcan otras cosas, uno puede, por ese criterio y esa razón, llegar a construir qué les parecería que debiera decir una ley. Entonces, puede que yo no conozca una ley o un convenio en particular, pero si conozco el resto del derecho y todo el espíritu y razono, es probable que llegue aún sin leerla, a intuir cuál es el contenido de esa ley. Fundamentalmente si tengo en cuenta lo que ya dijimos entre nosotros, que es el respeto de la pirámide, el respeto de las normas que están arriba de las normas. Y en este sentido, lo que más nos guía a nosotros, o sea, el faro máximo es la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. A los que puedan les voy a pedir que abran la ley, el vínculo que les mandé, y si no lo buscan, ley 20744 o LST, y vamos a trabajar un poquito, muy por arriba, sobre esta ley. De esta clase y de la clase que viene, perdón, el próximo parcial, calculo no va a ser oral, va a ser un parcial escrito, un multiple choice. Seguramente seguramente no. Les vuelvo a decir, ya todos han aprobado con lo que saben, alcanza para pasar la materia. Y a medida que vayamos, igual que en las clases anteriores, yo les voy a ir marcando de una clase qué es lo importante a saber, todo el resto con que tengan la noción, para mí alcanza. Bueno, ley de contrato de trabajo. Vamos a empezar. En primera medida, tendríamos que volver a la clase anterior al último parcial, y es hasta donde nosotros llegamos. Ya todos ustedes son especialistas en contratos, ¿sí? Ya todos ustedes saben qué es un contrato, cuántas partes tiene un contrato, la manifestación de voluntad que tiene, cuáles son los elementos que tiene que tener un contrato, el consentimiento, ¿no? O sea, todo esto ya lo saben. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva contractual, es que las determinadas relaciones laborales se manejan como si fuesen contratos. Y de aquí aparece la primera cuestión, antes de ponerme de lleno con el tema de la ley, que es entender, y acá los quiero escuchar a todos, si cuando hablamos de contrato de trabajo, entendiendo por un contrato de trabajo una norma que regula una relación entre dos partes, donde hay una parte que es empresaria y que tiene cierto grado de conocimiento, y otra parte que es la trabajadora, la obrera, que a priori, ¿sí?,
y sin que esto sea un prejuicio, a priori pareciera tener o menos conocimiento, o menos herramientas, o menos poder que la parte empresaria. ¿Qué quiero decir con esto? Se supone, no es siempre el caso, pero se supone que, yo tengo esto puesto abajo, no sé cómo darlo vuelta. Un segundito, a ver si lo puedo cambiar, porque si no estoy siempre mirando por abajo. Bueno, evidentemente, no. A ver, ahí estamos mejor. No me queda mejor, pero bueno, pero no importa. Quiero decir que este es un contrato, de alguna manera, los legisladores entendieron a lo largo de la historia que era un contrato, que las relaciones de trabajo, de alguna manera estaban desbalanceadas. Ezequiel y Damián, ya lo vi, Gise, gracias. Desde esta perspectiva, ¿sí? Es un poco como cuando hablamos de los contratos de adhesión con los bancos, ¿no? Si bien no es la misma naturaleza, pero también hay cierto grado de asimetría entre las dos partes, ¿no? Uno no se pone a discutirle cuando le traen la del banco, la de la tarjeta, el contrato con todas las letras, no, acá quiero que me cambien este renglón. Lo que termina ocurriendo es que firman los papeles así como vienen y se la bancan. Desde esta perspectiva, ¿sí? La historia del derecho laboral fue cambiando. Hubo una en el siglo, hace 2 siglos, una en el siglo anterior, una hasta la década del 50, una posterior a la década del 50, y como ya vimos, como igual que las garantías, hay derechos que se fueron conquistando y se fueron plasmando en diferentes instrumentos. Este es uno de ellos, la Ley de Contrato de Trabajo, o LCT, es uno de ellos. Los quiero ir a ustedes con respecto a esto. ¿En cuánto suponen que está desbalanceada? Primero, si suponen que está desbalanceado, como lo supongo yo, un contrato de trabajo. Y después, ¿en qué suponen que se basa este desbalanceo? ¿Sí? ¿Por qué les parece que no están en un plano de igualdad el empleador y el empleado? Yo supongo que es por la dependencia del trabajo también. Uno necesita el trabajo, pero a su vez creo que también influye mucho eso, ¿no? La dependencia del trabajo, de depender de ese trabajo. Que también es como la empresa se aprovecha también de eso a veces. Sí, Maxi, está bien. ¿Otra opinión? Los quiero a todos, ¿eh? Así que, vamos. En mi caso considero que por ahí también pasa lo mismo que con las tarjetas y con el banco, que no se pueden negociar ciertas cosas y uno solamente está atado a decidir aceptar o no. No hay una mesa tanto de negociación, por lo menos no en los altos, en los mandos, en los puestos mucho más bajos. Quizás en puestos con mayor jerarquía sí se puede negociar ciertas cosas porque uno se vuelve como más especial a la hora de negociar por un puesto, pero en los puestos más bajos la masa hace que haya muchos otros igual que nosotros dispuestos a aceptar las condiciones que quizás nosotros no. Quizás es por la oferta del... Este es por un desbalanceo de oferta y demanda, ¿no? Exacto. Como hay poco trabajo, o en relación, hay más demanda de trabajo que oferta de trabajo, entonces se supone que sí, que atrás tuyo pueden venir 20. ¿Quién más? Sí, creo que tiene que ver, ¿no? Obviamente, como dijo mis compañeros, más que nada también por la necesidad de uno, y pasa esto mucho en la parte, digamos, operativa, ¿no? De la gente, de los trabajadores, vamos a decirlo, que por ahí no tienen conocimiento en nada, porque por ahí a un profesional es como que
lo toman de otra forma, ¿no? Pero con respecto a lo que es área operativa, de lo que es laboral, digamos, para mí hay una diferencia mayor. Está muy bien, Ale. El resto quisiera que también me cuenten qué les parece y si viene a la memoria algún ejemplo, por ejemplo. No necesito un concepto, pero sí un ejemplo. Profe, yo conozco la palabra acomodo en muchos lugares. ¿Y esto en qué lo ves, Federico? ¿En dónde ves el problema de eso? Contanos un poco más. Que por ejemplo, si vamos a una ley de igualdad como está diciendo usted, a mí si me quieren rajar, me rajan como si nada. Y conozco gente que está acomodada por gerente, por gente pesada, que no lo van a voltear de ninguna manera. Bien. Y vos decís, tenemos el mismo peso. Profe, y en algunos casos también el acomodo que hay entre el sindicato, ¿no? Y la empresa, el arreglo que tienen, que capaz que no protege a los trabajadores como deberían. También es una realidad, Manuel. Las diferencias de sexo, profe, porque lo que es la logística todavía sigue siendo muy machista, y a ver, yo lo digo porque lo vivo en carne propia. Te cuesta muchísimo más, a la mujer le cuesta muchísimo más poder conseguir un cargo que a un hombre, y vos decís, pero a ver, quizás tenés más estudio, más capacidad, más experiencia, y sin embargo ponen al fulanito de al lado y no a uno, cuando realmente uno sabe que se lo merece. Sí, lo veo, profe, también la diferencia con respecto a los chicos eventuales. Acá en mi trabajo, por ejemplo, profe, los chicos eventuales obligan a quedarse a hacer 12 horas, y si dicen que no, bueno, les dan la baja automáticamente. También para mí ahí eso está mal, ¿no? Porque, digamos, deberían respetar el convenio del cual dentro de todo los chicos eventuales están. Y bueno, como dijo mi compañero también ahí, el sindicato a veces hace vista gorda porque como está todo tan politizado hoy en día, hace que sea más difícil también de respetar los derechos de los trabajadores. Tal cual. Todas estas cosas que dijeron son parte de una realidad que de alguna manera nos toca. Yo creo que hay desigualdad en todo ámbito, tanto como laboral, como, digamos, la sociedad. A mí me pasó un caso que tuve mal, entonces debía patente del auto, y cuando Larva me citó, yo le agarré, no tiene nada que ver, ¿no? Pero digo, Susana Jiménez debe millones y a mí me hace problema por 5.000 pesos o 7.000 pesos, que era lo que debía. O sea, entonces ahí ya te notas la desigualdad. Y después en el ámbito laboral también. Sí, la desigualdad pega en todos lados. La igualdad ante la ley no es en la realidad una igualdad. Todo lo que dijeron es así, de una manera o de otra, más exagerado para otros casos. Si se ponen a pensar cuándo inicia el derecho del trabajo, o las relaciones de trabajo con más razón, el conocimiento era escaso. Entonces, si hoy, a pesar de la información, a pesar de que los derechos están de alguna manera arreglados, siguen habiendo cuestiones de desigualdad y sigue habiendo los abusos, imagínense esto mismo hace años atrás, donde la información no corría de la misma manera y con la misma eficacia y amplitud que ahora, y el conocimiento era un bien escaso. Entonces, difícilmente, y hay muchos hechos de nuestra historia, hay muchos hechos que han quedado registrados en novelas, películas o libros a lo largo de la historia que tienen que ver con esto, con el abuso del empleador, del empleado,
del empleador con respecto al empleado, o del patrón con respecto al obrero, ¿no? Por citar algún caso, el caso como emblemático es La Forestal, un establecimiento que le pagaba a sus trabajadores con vales de la propia empresa. Con vales, los trabajadores, como un dinero inventado, tenían que ir a comprar al almacén de la propia empresa, donde le vendían productos con una ganancia de la propia empresa. La verdad, una locura. Ahí, profesor, porque yo le iba a decir, perdón, porque capaz que es medio volado, pero si van como te pones medio marxista, también hay desigualdad, porque vos trabajás, digamos, lo que es la plusvalía, trabajás por unas horas, que es lo que trabajás para tu ganancia, para tu subsistencia, y son más las horas que trabajás para darle ganancia a la empresa. Sí, sí, lo puedes tomar desde esa concepción. Yo prefiero tomarla, que está bien, es válida, yo prefiero tomar la concepción que tiene la Iglesia Católica con respecto al trabajo. No lo tengo ahora en la cabeza, pero hay un par de encíclicas papales que hablan del trabajo y que en definitiva le han servido al justicialismo como base para su doctrina con respecto a considerar que el trabajo humano no puede ser considerado como una cosa, como una mercancía. Justamente porque detrás de ello hay una serie de derechos que hacen a la dignidad del hombre y por lo tanto no puede ser tomada la mano de obra simplemente como un bien de intercambio, porque no debiera penetrarse el piso de la dignidad, ¿no? Pero bueno, desde esta perspectiva que acabo de decirle, por influencia en la historia del socialismo, del radicalismo en algún momento, y luego del justicialismo con la Constitución del 49, y después con diferentes gobiernos que se han hecho eco de esto, incluso la mal llamada Revolución Libertadora del 55, es la que recoge de la Constitución del 49 las garantías laborales y las vuelca en la Constitución, lo que sería el artículo 14, si mal no recuerdo. Bueno, vamos a ver ahora la Ley de Contrato de Trabajo. Pero desde esta perspectiva, vamos a ver qué es lo que se intentó hacer, qué es lo que intentó plasmar el legislador en esta ley, justamente para tratar de evitar, de alguna manera, todos estos problemas que se plantearon. Hoy vamos a estar un poco más, chicos, ¿saben? Hoy no vamos a cortar 8:30 hasta 9, así que 8:15 hacemos un descansito de 5 minutos, pero si no, no me va a dar el tiempo. Quiero ver si les puedo compartir. Denme un segundito. Bueno, tengo dos maneras. O les comparto un video de una profesora que da esta materia y que tanto me interesa. Bueno, sí, vamos a hacerlo. Voy a compartir un video, pero no me interesa la parte en sí del video, sino los cuadros que tiene detrás. Juntos la ley número 20.744, que es la Ley Nacional Argentina de Contrato de Trabajo. Denme un segundo, estoy tratando. ¿Cómo hago para...? Ahora sí. Ahora sí. Para hablar de la Ley 20.744, debemos necesariamente conocer brevemente sus antecedentes. Antes de su sanción, el 11 de septiembre de 1974 y promulgada el 20... ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, perfecto.
Sí. Bueno, después les voy a colgar este video para que lo tengan, pero lo primero que hace es toda una reseña de antecedentes, que al que después véanlo, y como simplemente para escuchar de toda esta parte, no me interesa que aprendan nada en definitiva. Fue la ley 21.290. Simplemente les sirve como una referencia hasta en estos histórica días. para saber de dónde viene. Qué locura, profe, que en plena dictadura se haya sancionado esa ley, ¿no? Para mí, digo, ahora que haciendo memoria. Del Congreso de la Lo que pasa es que venía con mucha presión por parte de los sindicatos. Esta era la cuestión más importante. O sea, siempre es la arena política donde se discuten los derechos. Y bueno. En esta imagen les comparto una breve reseña de las principales leyes que modifican. De todo esto nada, chicos. Muy importante para que comprendan. Deme un segundito. Desarrollen en el territorio argentino. No importa dónde se celebre. Acá está. Desde el minuto 7 se mete de lleno en lo que es la LCT. La LCT, si después van a Infoleg, lo que pasa es que yo no tengo manera de compartírselos acá, pero van a ver que empieza al principio con una serie de indicaciones en los artículos, disposiciones generales, donde va a decir qué es lo que hace esta ley y a quiénes se aplica, ¿sí? Las primeras definiciones que da es en sí qué es esta ley de contrato de trabajo que va a venir a regular estas relaciones entre empleado y empleador, y que de alguna manera este contrato tiene características especiales que lo hacen diferentes a los contratos que nosotros vimos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Que aparte, esta ley se complementa con otras leyes que le son aplicables. Algunas que son complementarias, por ejemplo, la de jornada y un par más, después les diré, pero fundamentalmente también por las convenciones colectivas de trabajo. Están las convenciones colectivas de trabajo, los estatutos profesionales, y después, como todo fuente de derecho, la costumbre y la voluntad de las partes, ¿sí? En el artículo 2, apenas se arranca, va a establecer cuál es el ámbito de aplicación. O sea, que esto se aplica para toda la República Argentina en primer lugar, pero lo importante de esto es a quienes no se aplican, ¿sí? Esto se aplica a todos, menos a la administración pública nacional, provincial o municipal, y después a 2 o 3 sectores que tienen un régimen propio. Por ejemplo, el trabajo agrario no entra dentro de esta ley, ¿sí? No, les pido, no se pongan a pensar que los legisladores que hacen esta ley son dueños de campo y que por eso dejaron fuera de esta ley al trabajador agrario. No sé por qué lo dejaron afuera, no me voy a poner a investigarlo, pero les pido que no vayan a pensar mal de los legisladores. Y también al personal de casas particulares, lo que antes se conocía como personal doméstico, ¿no? Que también quedó fuera de esta protección de esta ley. Con lo cual resulta llamativo que hayan quedado afuera. Y que encima hayan quedado afuera, no con un régimen que les protege o las protege más, sino con un régimen mucho más flexible que el que da esta ley. En los primeros artículos se define qué es trabajo, qué es empresario, qué es establecimiento y todas estas cuestiones. No necesito que las sepan. Sí, en la medida que van pasando la ley, les pegan una leidita a aquello que ya ustedes ya saben, pero que les va a ayudar a agarrar, a tener otro léxico. Define de alguna manera, va a empezar a definir algunos principios que se van a aplicar y que tienen que ver con las presunciones
que da el saber de antemano que estas relaciones de trabajo están desbalanceadas. ¿Sí? Ya en el capítulo 21, esperen que voy a poner el video así. El contrato importa que se desarrolle el trabajo en el territorio argentino. El contrato de trabajo conceptualmente es un contrato. Ahí está. Esperen que lo voy a poner de otra manera, así no lo escuchan y van pasando los cuadraditos. Después, quien quiera, obviamente, quien quiera ver el video, se los voy a colgar ahí en el Classroom para que lo puedan ver, ¿no? Acá, como les dije, el artículo 2 dice todo lo que les acabo de decir. Se aplica a todos los trabajadores menos a estos. Dependiente de la administración pública, es decir, ante John el INADI, al personal de casas particulares y a los trabajadores agrarios. Inscripción y caducidad, que también está dentro de las partes generales que trata la ley, se refiere a cuestiones procesales de cuánto tiempo tienen ustedes para hacer valer sus derechos, desde la vulneración del derecho hasta hacer efectivo el reclamo por ese derecho. Y para todo lo que tiene que ver con derechos laborales, la prescripción es de 2 años. Es decir, que si a ustedes no les pagan algo hoy, tienen 2 años para reclamarlos. De alguna manera, para que tengan una idea, la prescripción para los accidentes automovilísticos antes era de 2 años, ahora es de 3, pero es lo mismo, es el tiempo que tienen para hacer el reclamo o hacer ese derecho. En el artículo 23 hay para mí uno de las afirmaciones más esenciales que tiene la ley y que tiene que ver con la presunción de la existencia del contrato de trabajo. ¿Sí? Cuando alguien presta servicios de algún modo y puede demostrarlo, la justicia va a presumir que hay una existencia de contrato de trabajo, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Con lo cual, cuando alguien toma a una persona para hacer determinado trabajo, tiene que tener claro que para la ley, si uno no tiene manera de demostrar para qué lo tomó, por ejemplo, una locación de servicios o una locación de obra, los jueces, llevado a cabo un reclamo, van a entender que había existencia de contrato laboral. Y digo que esto es importante porque es lo que se hace valer en los juicios. Ya cuando entremos en la parte propiamente dicha de logística y veamos, por ejemplo, la figura del fletero, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que el fletero que nos brinda un servicio dentro de la logística no sea considerado como una relación de dependencia que genera un costo diferente a aquel contrato de servicio, ¿no? Tengo que pagar las cargas sociales, o sea, hay una serie de cuestiones. Algunos creen falsamente que el solo hecho de que el fletero, vamos a usar ahora más que nada los ejemplos que tengan que ver con la logística, que el fletero, por el solo hecho de inscribirse como monotributista, alcanza para desvirtuar esta presunción de que existía un contrato de trabajo. Para entender las cuestiones... Profesor, sí, Carlos. por eso no tiene que tener facturación correlativa, ¿no?
esa es una de las maneras de demostrarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento alguien, al revés, vamos a suponer ahora alguien que trabaja dentro del galpón, ¿sí? Un operario del depósito. Lo hicieron poner como monotributista, el empleador lo hizo poner como monotributista, entonces cuando lo echó, el operario le hizo juicio y el empleador dijo, él estaba como monotributista, o sea, él me brindaba un servicio, no había relación de trabajo. Para que haya relación de trabajo, y esto fue cambiando a lo largo del tiempo, las cosas que fueron mirando los jueces fueron variando. Hoy se entiende que tiene que haber una dependencia, que esa dependencia puede ser una dependencia económica, una dependencia disciplinaria, económica y técnica. ¿Sí? Es decir, el tiempo que la fuerza de trabajo estuvo a disposición de que alguien me mandara, me dijera, me pagara o me sancionara, estos eran de alguna manera lo que veían los jueces como notas características para decir hay relación de trabajo. Profe, consulta respecto a eso. Sí, déjame terminar esta idea. Si yo tengo un operario, el que tiene, como les dije, dibujé esta relación en vez de como una relación de dependencia, sino como una relación de servicio porque es monotributista, cuando ese trabajador hizo el reclamo, seguramente el juez miró como una más de las pruebas a efectos de dictar el derecho, dijo, che, todas las facturas que hizo este pibe son al mismo empleador, de la 1 a la 200. ¿Sí? Todos los días está en su empresa. Tengo testigos que dicen que hay subordinación. ¿Por qué? Porque lo reta, lo manda, le dice. Bueno, alcanza con eso para demostrar de que había relación de dependencia y que lo otro era una figura ficticia. Te escucho, Federico. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar estando laburando para el lugar para poder reclamar algo así? 2 años, es lo que te dije antes. Todavía está la filmina ahí, perdón. 2 años, es el tiempo que tenés desde cada infracción. No voy a cuánto tiempo tengo, profe, sino que es un ejemplo. La gente que está eventual, trabaja para la agencia, supera, un ejemplo, 3 meses, 6 meses, automáticamente ya puede reclamarle también a la empresa. Sí, el trabajo eventual tiene otras características, porque ahora después lo vamos a ver como uno de los tipos de contratos de trabajo, tiene otras características, porque se supone que el contrato eventual es para atender una necesidad de la empresa que se presentó de manera eventual, ¿sí? Ya sea de manera eventual estacionaria o por algo que pasó nuevo. Un ejemplo de esto, y diferente a la temporada, no sé, resulta que por el término de 3 meses, 4 meses, en logística te apareció la posibilidad de distribuir algo que es novedoso, y que saben que se va a terminar pronto. Y bueno, se toman trabajadores eventuales para suplir esa necesidad que apareció ahora y que no va a durar más de 3 meses, 4 meses, ¿se entiende? Lo que no se puede hacer, y es que lo que hacen la mayoría, es disfrazar con esa eventualidad relaciones de dependencia por tiempo indeterminado. Todos los contratos de trabajo, menos esos que vamos a ver que son especiales, siempre se entiende o se denominan como contratos por tiempo indeterminado. O sea, sabes cuándo entras, pero no está fijado de antemano cuándo es el tiempo o la fecha en que te vas a ir. Aún así, cualquier reclamo que tengan es el tiempo que tienen para hacer valer ese derecho son 2 años.
No, igual, profe, me parece que Federico lo que quería decir es, trabajando un mínimo de cuánto tiempo yo tengo derecho a reclamar. O sea, si trabajo un día, 2 días, 10 días, un mes, ¿en qué momento yo tengo derecho a reclamar? Me parece que eso es lo que quería saber. ¿O me equivoco, Fede? Sí, va en base a eso, pero está entendido lo que dijo, igual que una parte. Te dijo que el tiempo puede durar hasta 3 o 4 meses, pero tengo entendido que cuando superas los 3 meses, o la empresa debería efectivizarte o echarte, ¿no? Teóricamente. La verdad no me acuerdo, te lo digo en un segundito. Si mal no me equivoco, ese es el artículo 99. Dame un segundito. Antes era por 3 y ahora es por 6 meses. Yo entiendo lo mismo que Gisela. Justo iba a decir lo mismo. Yo entiendo que en el contrato la firman por 6 meses. Ahí ya es otra cosa. Que lo que pasa es que hacen esto. Si hay alguna persona que la contrata por una agencia, cuando se cumple el periodo de 6 meses, le hacen una renovación de contrato o lo contratan por otra agencia, o lo toma la empresa y lo contrata y ese tiempo empieza de cero. Desde ahí contar 6 meses más del periodo de prueba y así pueden estar trabajando 1 año, 2 años. Bueno, por ejemplo, también te hacen, trabajás 3 meses en un sector que está con X sindicatos, 3 o 6 meses, no sé cuál es, y después te pasan a otro sector con otro sindicato. Lo que ganan ahí es que la persona que ya estuvo 3 meses está más capacitada que la que entra nueva. Acá se manejan diferente, Andrés. Por eso preguntaba, porque acá ya los tienen 1 año con la misma agencia, con el mismo, sin volver a firmar contrato, nada por el estilo. Lo que debe haber, no quiere decir que esté bien. Pero los que le buscan la vuelta, le buscan las mañas también. Coto lo que hacen es, los que están contratados por 6 meses, le dan la baja, digamos, dejan pasar un tiempo y después los vuelven a contratar en todo caso. Claro. Pero no le dejan estar de corrido para evitar quizá eso, ¿no? El tema de la efectivización. Encima, de alguna manera, están como avalados por el sindicato. Te digo, porque pasa de la empresa que no. Sí, tal cual. El sindicato mismo, ¿no? Acá no tiempo y después. Les cuento, el artículo 72 de la ley 24013, que después lo vamos a volver a ver esta ley, pero ahí establece que la duración máxima es de 6 meses. 6 meses y que en todo caso, si es que lo utilizan 6 meses y después por un tiempo no y que lo vuelven a contratar, todo eso se computa todo junto y sumándolos no debiera exceder 1 año dentro de 3. ¿Se entiende? O sea, si yo tomo ahora a alguien 6 meses, lo despido, dentro de 4 meses, 5 meses lo vuelvo a tomar por 6 meses más, se cumple 1 año, después no lo podría tener un día más. A partir de ese día se entiende que es relación de dependencia. Que utilizan estas figuras para violar la ley, sí, claro. Hay estudios de abogados que asesoran para estas cuestiones. Me queda absolutamente claro, pero bueno, también hay abogados que pelean para que estas cosas no pasen. ¿Sí? Igual, profe, en el caso de lo que estábamos hablando, hay que hacer la diferencia entre cuando son contratados por agencia en relación de dependencia y los que son contratados como contrato de servicio por monotributo, que los plazos no son los mismos y muchas veces hacen eso también es que sí, abonan. Sí, pero te vuelvo a repetir, el contrato por monotributo, por locación de servicios, es en general, el 90% de las veces es una figura ficticia, un fraude para la ley. Totalmente de acuerdo, pero no lo quería decir porque nosotros antes estábamos hablando de compañeros nuestros que toman por agencia, digamos. Ahí no les hacen pagar el monotributo ni inscribirse. Es una relación de dependencia directa, o sea, lo están contratando por una agencia con la que ellos trabajan. En el caso de los otros contratos que los ponen como de servicios y sí los hacen
inscribir al monotributo, lo pueden tener así 2 años. Si el tipo no reclama, sigue siendo la misma relación laboral. Sí, tal cual, tal cual. Profe, ya que hablaba del monotributo, ¿cómo hace uno para defenderse cuando sabemos que hay parte del Estado que hace lo mismo? Por lo menos es lo que yo tengo entendido. Busca un buen abogado, Andrés. Como primera medida, busca un buen abogado. ¿Cómo se ve? Pero sí, en el Estado pasa mucho, pero bueno, no me quiero ir del tema. Si no, Fernando se nos va a asustar, no va a querer dar clases después acá. En la filmina, parezco de 600 años. En el video sigue esta parte que explica que son los créditos laborales que tienen un privilegio. No me interesa toda esta parte, sí que en el caso de que una empresa quiebre y que tengan que liquidar sus activos para pagar las deudas, los primeros que cobran son los empleados, ¿sí? O los que tienen créditos laborales, así se llama. Mientras eso va pasando. La ley va explicando de alguna manera cómo es que se paga la remuneración, las comisiones, para el caso que haya comisiones, verificaciones, salarios, propinas, y etcétera, etcétera, etcétera. La ley establece que, y acá tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que va a haber siempre un salario mínimo vital y móvil, es decir, un salario por debajo del cual no podría contratarse. Ese salario mínimo vital y móvil, que aparte la ley prevé determinados mecanismos para estipularlo, también se ve complementado con el mínimo salario vital y móvil que establece, los salarios que establecen en concordancia con el salario mínimo vital y móvil los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, hago acá un paréntesis, son el resultado de la negociación de los trabajadores nucleados en sindicatos, donde se supone que al nuclearse poseen una fuerza tal que permiten de alguna manera discutir de igual a igual con las federaciones de empresarios de ese rubro los salarios. Así es, por lo menos en teoría. Hay sindicatos que tienen más fuerza, hay sindicatos que tienen menos fuerza, hay líderes sindicales que trabajan para sus asociados, hay líderes sindicales que no lo hacen, pero en definitiva la ley establece, vamos de vuelta, cuál es el piso por los cuales no debiera haber salarios inferiores a ello, o sea, hay una prohibición expresa por debajo de ello, y los convenios colectivos de trabajo pueden establecer, de acuerdo a las categorías, otros sueldos, pero que siempre tienen que estar arriba de esta línea, ¿sí? De alguna manera, cuando vimos contratos, nosotros vimos que habían algunas normas que eran de carácter público y que imponían algunas condiciones por las cuales la ley prohibía contratar con determinados objetos, ¿sí? Por ejemplo, los objetos prohibidos, nosotros dijimos, no puede ser parte de un contrato de compra-venta, por ejemplo, un órgano, ¿no? Un riñón. ¿Por qué? Porque la ley lo establece como prohibido. ¿Y la ley por qué lo establece como prohibido? Porque hay un interés público en que eso no se comercialice. Bueno, el salario mínimo vital y móvil también responde a un interés público. Bueno, acá en el video, ahí explica quiénes pueden ser los empleadores, ¿no? Puede ser una persona física, ya vimos que era una persona física y también vimos que era una persona jurídica, ¿no? Las sociedades anónimas, las SRLs y todo aquello. Esperen que
Trabajadores solo pueden ser las personas físicas. Parece una tontería, pero sí. No puede ser trabajador una sociedad anónima, ni una SRL, ni una ONG, ni ningún tipo de asociación. En la ley establece que es un trabajador y también como una cuestión de orden público establece la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. En esos artículos que está, dice de qué manera se va a proteger y establece los parámetros a cumplir. También hay determinadas intereses públicos que tienen que ver, por ejemplo, con proteger a la maternidad, ¿sí? Esto está generalmente, digo generalmente porque entiendo que el paso del tiempo esto irá cambiando, pero va asociado a la mujer y hay una serie de artículos que vienen a proteger a la mujer cuando está en estado de maternidad, en estado de excedencia, cuando goza de, según la ley del estado de matrimonio, y que la protege en algunos momentos donde se supone que está más vulnerable o donde por la práctica solía o suele haber más discriminaciones con respecto a la mujer. Antes era muy normal que cuando el empleador se enteraba que la mujer estaba embarazada, la despidiera justamente para no tener que afrontar los días en que la mujer iba a faltar, los días o los momentos en que le iba a dar a amamantar a sus hijos, y etcétera, etcétera. Antes de estas leyes que ven acá, no había nada de esto. Entonces, cuando una mujer quedaba embarazada, lo que habitualmente pasaba era que se la despidiera. Al igual que cualquier otro contrato, siempre cuando se habla de trabajo, estamos hablando de que puede ser objeto de un contrato solamente el trabajo lícito. Nunca puede ser un objeto prohibido. Eso ya lo vimos en contratos, ¿no? Nadie puede contratar a otro para que realice un robo, ¿sí? O para que mate a alguien. Antes de ver derechos y obligaciones, antes de llegar a esos artículos en la ley, le dedica un capítulo a lo que tiene que ver con el sueldo anual complementario, que también fue una conquista de los trabajadores, que todos ya saben lo que es lo que conocen como aguinaldo. O sea que por cada año, al final de cada año, debiera pagarse un sueldo más por el año trabajado. Ese sueldo más se divide en 2 y las épocas de pago son hasta el 30 de junio y hasta el 18 de diciembre de cada año. Si se lo olvidan, está por el artículo 122. ¿Sí? Aún cuando el contrato de trabajo se extinga, es decir, se acabe, el empleador va a tener que pagar la proporción de SAC, vuelvo a repetir, sueldo anual complementario o aguinaldo, con respecto al tiempo que trabajó. Si trabajó un mes, va a tener que pagar un sexto de ese semestre. Si trabajó 3 meses, tendrá que pagar 3 sextos, que es lo mismo que un medio de lo que le hubiese correspondido si hubiese trabajado todo ese semestre. La ley defiende fundamentalmente todo el tema del pago, y esto tiene que ver porque también solía pasar que se pagara fraccionado, se pagara durante el mes vencido en muchas cuotas. También ocurría de que
por ahí se iba juntando deudas con respecto a los salarios. Entonces, la ley estableció claramente que el salario debía pagarse de una manera, es decir, en un solo pago, y que debía ser cobrado a principio de mes. Cualquier otra remuneración que fuera recibida fuera de estos parámetros, se la tenía como, perdón, la ley la tiene como un pago nulo, pero no referido al tema del dinero, sino si yo le pago a un empleado mío dándole 10 kilos de carne y 20 kilos de tomate, bueno, ese pago va a ser tenido como no pagado, ¿no? Como un pago nulo. Bueno, el plazo, calculo que todos lo deben saber, deberá ser dentro de los 4 días hábiles para los trabajadores mensuales. Y sí está regulado todo el tema de que puede solicitarse hasta un 50% de la remuneración como adelanto, ¿no? Para cuando tengan algún problema, podrían recibir hasta un 50%. Todo lo que tenga que ver con el salario debe estar respaldado por su respectivo recibo, ¿sí? El recibo tiene que estar, como ya saben, en doble ejemplar. Uno de esos ejemplares se los tienen que llevar ustedes. El recibo debiera, de alguna manera, el contenido reflejar la realidad de esa relación laboral. Es decir, debiera figurar en el recibo la real fecha de ingreso, la real categoría, el real salario recibido, ¿sí? La real jornada cumplida. Y este es un tema importante a la hora de hacer reclamos, porque el recibo no deja de ser también un medio probatorio, ¿no? Aunque, más allá de que pueda ser tomado como una prueba, los abogados solemos poner en las cartas, en los telegramas que hacemos mandar a los trabajadores, claramente la relación, claramente la afirmación de que los recibos no corresponden a la realidad, que en ese recibo está una manifestación falsa, que no es real la fecha de ingreso, que no es real la jornada, porque por ahí el trabajador hace horas extras, que no es real la categoría, porque en realidad hace otra cosa, y que no es real también la jornada en cuanto a su extensión, que no puede ser que esté anotada como trabajador de media jornada y que en realidad haga una jornada completa. Todo eso es materia de intimación previa a un despido, y por la aplicación de otra ley, también de la 24013, después la vamos a ver. Si uno intima al empleador, estando la relación laboral vigente, si uno intima, se los digo en criollo, le pido a usted que en el término de 30 días arregle esto y ponga mi real fecha de ingreso, que es tal, mi real salario, que es tal. O sea, lo que usted me da en mano, bueno, ahí lo ponen. Yo recibo tanto en el banco y tanto en la mano. Mi real jornada, que es tanto. Si toman ese recaudo de intimarlo previamente en función de la ley esta 24013, artículos 8, 9, 10, 11 y 15, que después los volveremos a ver, se manda copia, todos estos su abogado lo saben, no hace falta que lo recuerden, simplemente para que lo tengan en la cabeza, su abogado manda copia de eso a la FIP. Entonces, si el empleador no arregla ese recibo de sueldo, pasados los 30 días, ustedes están con derecho a sentirse injuriados y despedidos,
y hacer un reclamo por esas diferencias salariales más el despido como si hubiese sido un despido sin justa causa. Profe, consulta. Ahí. Sí. Si en el caso de que un eventual firme un contrato donde no tiene digamos, un periodo, digamos. Supongamos que no tiene fin el periodo laboral. En ese contrato haya trabajado eventualmente durante 2 años, 3 años, y después la empresa lo deja efectivo y así sigue teniendo una antigüedad. La fecha con respecto a lo que se está refiriendo, la fecha de ingreso, ¿cuál sería? ¿La que entró por agencia o la de fecha de que queda efectivo? Ahí tengo una duda. Para mí la fecha de efectivización es un día después de cumplidos los 6 meses de trabajo eventual. Profe, ¿puedo aclarar algo sobre eso? Perdóname. En realidad es más complejo que eso, Maxi, porque si yo puedo demostrar, pero ya es más largo, ¿no? Si yo puedo demostrar en el juicio que la tarea por la cual quedé efectivo es exactamente la misma tarea, la misma jornada, las mismas cuestiones por las que se me tomó eventual, yo también voy a atacar la verdad de esa eventualidad. Entonces, mi fecha de ingreso va a ser el primer día que entré a trabajar, diciendo que fue mentira esta eventualidad, cuando en realidad fue una figura utilizada para evadir la ley y no tomarme como a tiempo indeterminado. Ahora me quedo el tema es que cuando yo me pongo a evaluar si voy a poder probar estas cosas, ¿sí? Si voy a poder probar estas cosas, digo, a lo mejor no tiene tanto sentido discutir esos 6 meses y arranco directamente desde el día posterior hacia que se cumplieron 6 meses. Si me tuviste durante 2 años como eventual, ¿sí? O sea, de movida voy a atacar todo. O sea, ¿se entiende? Porque ya de movida... Aparte de que influye también en lo económico, para mí, ¿no? Viéndolo de este modo, influye en lo económico también la antigüedad y unos ítems importantes por recibo, digamos, ¿no? Que se estaría evadiendo por parte del empleador. Sí, lo que pasa es que Pablo muchas veces te voy a repetir, todo va a depender de qué cosas puedo probar y qué cosas no. ¿Sí? Supongamos que lo reconoce... Ahí ya la estrategia la marca cada abogado. Yo en particular voy por todo, pero también puedo entender a alguien que diga, no, yo no voy a discutir estos 6 meses y empiezo a discutir desde el día después. El derecho lo tenés desde el primer día. Si vos considerás que esa fue una figura fraudulenta para ocultar una realidad, que es que desde el primer día estoy cumpliendo las mismas tareas y como de tiempo indeterminado, y bueno, listo. Profe, reclamarás todo. Pregunta, pero eso no va a depender también de lo que vos firmes al momento de la efectivización, porque en algunas efectivizaciones la cláusula dice que tu fecha de inicio es tal, incluso en muchos casos te hacen renunciar a la terciarizada o a la consultora. Sí, te hacen renunciar, obviamente. Y en otros casos te absorben directamente y absorben también la antigüedad y las vacaciones. Por eso hay que ver en cada caso qué es lo que vos firmás al momento que te efectivices. Bueno, ahí es donde... Sí, a mí, perdóname, Pablo, para un cachito, es que lo que vos hayas firmado no tiene ningún valor para la ley. ¿Sí? Aunque sea un contrato, aunque sea una oferta de... ¿No? No, y te explico el por qué. Porque siempre los juzgados laborales van a entender que todo aquello que yo firmé fue hecho bajo presión. Por coacción, sí. No, fue hecho bajo coacción. Entonces, seguramente tu abogado lo primero que va a poner en su telegrama sea, y devuélvame todos los papeles que me hizo firmar sin leer el contenido o aún leyéndolo sin poder discutirlo. Documentos que firmé
documentos que firmé por mi necesidad de trabajar. Y ante eso, ya está, los documentos quedan de lado. Entiendo que pero los juicios laborales generalmente nunca llegan a sentencia y siempre terminan en un acuerdo porque las empresas en general saben No, que Valeria. va todo a favor del empleado. No, hay de todo, hay de todo. Te puedo asegurar que hay de todo. Doy fe. Pero lo importante es esto. Los jueces entienden que en esta relación asimétrica hay muchos empleadores que les hacen firmar cosas a los trabajadores que después intentan hacer valer en otros lugares. Durante mucho tiempo los empleadores te hacían firmar pagarés también. ¿Tá? Entonces uno lo firmaba porque tenían la necesidad de trabajar. Pero bueno. No me quiero ir de esta parte. Estaba con el tema del pago de los recibos de los salarios y qué sé yo qué. Y ahora sí, voy a esta parte que está en la afirmación, que tiene que ver con los principales derechos y obligaciones que tienen cada una de las partes, ¿no? La principal obligación que tiene el empleador es pagar, ¿sí? Esa es como la principal. Y después también los otros derechos que tienen que ver con la protección del trabajador, ¿no? O sea, la principal es pagar el trabajo y la otra es brindar condiciones de seguridad, condiciones de salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. La principal es pagar. Y la obligación principal que tiene el trabajador es trabajar. Y el trabajar supone únicamente el poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo dijera que la principal obligación es simplemente trabajar, ¿sí? El empleador podría agarrar y decir, bueno, ahora no trabajes, ¿sí? Ahora no trabajes. En 2 horas volví a prender la máquina y trabajá. Ahora no trabajes. En 2 horas volví a prender la máquina y trabaja 1 hora. Y después al final del día decir, vos trabajaste solo 3 horas. ¿Sí? Efectivamente, trabajaste 3 horas, yo te voy a pagar 3 horas de trabajo. Entonces, no es por el trabajo efectivamente realizado o por el tiempo efectivamente trabajado, sino por el tiempo en que mi fuerza de trabajo estuvo puesto a servicio del empleador. Después, el empleador, que es el que tiene la facultad de dirigirme, la facultad de organizar el trabajo, es el que va a hacer uso, el que va a dirigir y hacer uso de mi tiempo. ¿Se entiende? Por otra parte, y estar ahí entre el 62 y el 89, hay determinados principios que, al igual que como todos los contratos, las partes tienen que respetar. Y les pregunto, ¿cuál es el principal principio que las partes en un contrato tienen que respetar? Obligaciones y derechos. ¿Cuál es la principal obligación de las partes? Pagar cualquier por contrato. los servicios prestados. Yo No, te doy... hablo de todos los contratos, cualquier contrato. La voluntad. Que se respete la voluntad. Que haya un acuerdo. No. El cumplimiento. Cumplirlos. ¿Cumplirlos cómo? ¿En todas las partes? ¿De buena fe? ¿Quién fue que dijo de buena fe? Yo, Valeria. Muy bien, Valeria. Ese es el principal principio, ¿sí? Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ¿sí? Y en el caso del contrato laboral, ¿sí?
es ajustarlas a obrar de buena fe, y se entiende esta buena fe como las conductas propias de un buen empleador para el empleador y las conductas de un buen trabajador para el trabajador. Y esto tiene que darse a lo largo de todo el contrato de trabajo, es decir, cuando se inició el contrato de trabajo, cuando se celebró el contrato de trabajo, durante el contrato de trabajo y aún cuando se extingue la relación laboral. La obligación de actuar de buena fe tiene que estar siempre, de punta a punta. Un ejemplo de esto es un ejemplo de obrar de mala fe. Le digo al trabajador, andate de vacaciones unos días, que yo te doy permiso, no te lo voy a descontar, y cuando el trabajador se fue, le mando un telegrama como que hizo abandono de una carta documento, como que hizo un abandono de puesto de trabajo. Preséntense en 2 días o lo echo. ¿Sí? Entonces, esto llevado a juicio, si yo tengo manera de demostrar que la licencia me la dio el empleador, mediante el testigo, con un mail, con un WhatsApp, con lo que sea, voy a demostrar que esa comunicación que me mandó para despedirme fue realizada de mala fe, con lo cual seguramente puede ganar el reclamo. Como les dije recién, les nombré que el empleador tenía determinadas facultades, ¿no? Que es la de organizar económica, técnicamente la empresa, dirigir al trabajador de acuerdo a lo que la empresa y las exigencias de la producción necesitan, y también tiene otra facultad, ciertamente limitada, pero tiene la facultad de disciplinaria, es decir, de adoptar medidas disciplinarias ante faltas o incumplimientos que realice el empleado. Dame un segundito, pongo esto. No hacemos corte y ya seguimos directamente así. ¿Sí o alguien quiere que corte? No, siga, profe. No, siga, profe. Sigo y cortamos un ratito antes. En cuanto a las formas de cómo se celebra un contrato de trabajo, o sea, cómo inicia un contrato de trabajo, a eso se refiere, la verdad que hay libertad de formas. Es más, yo diría que alguien puede tomar a un empleado sin ninguna forma, decirle a trabajar, ¿sí? Y con eso alcanzaría para que el contrato sea válido. No necesita una instrumentación determinada. Sí hay algunos contratos, algunos tipos de contrato que la ley exige que tengan una determinada manera y que estén escritos de antemano. Por ejemplo, los contratos de, si mal no recuerdo, los contratos de temporada, ¿sí? Pero son determinados contratos que exigen esa formulación de antemano. Si no tienen esa formulación, se va a entender que ese contrato de trabajo está vigente, no dentro de esa modalidad especial, sino como un contrato por tiempo indeterminado. Perdón, el que refiere uno de los contratos que tienen que estar en un instrumentado y escritos de antemano es el de plazo fijo. Si
si yo digo voy a tomar a alguien a plazo fijo, tengo que poner claramente en un contrato escrito qué día empieza y qué día termina. ¿Sí? Después vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de contratos. Profe, ¿puedo hacerle una consulta Sí. respecto a eso? El otro Por día supuesto. armé un plazo respecto a eso, me figuraba una fecha para cobrarlo y cuando termino de armar el plazo, que lo armé por home banking, me puso 4 días. No, pero para Fede. Eso es plazo fijo bancario, eso es, metiste algo a plazo fijo. Acá lo que yo me refiero es, hay un tipo de modalidad de contrato que se llama contrato de trabajo de plazo fijo. Entonces, yo te tomo a vos para que vos trabajes, por ejemplo, desde el 1 de enero. No, vamos a poner desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. ¿Por qué? Porque mi empleada, el 1 de diciembre se tomó licencia por maternidad, Entonces, esa empleada va a estar al principio los 90 días de su embarazo sin trabajar y probablemente se tome el estado de excedencia. Entonces me dice, mira, yo por 6 meses no voy a venir. Como la empleada ya me dijo que por 6 meses no va a venir, yo te tomo a vos por 6 meses, pongo en el contrato, es por 6 meses que empiezan tal día y terminan tal día, y pongo en especial que es para suplantar el puesto que dejó vacante Valeria, porque va a gozar las licencias de maternidad. Hay muchos anuncios que aclaran eso, que dicen para cubrir licencia por maternidad. Sí, y justamente lo ponen en los anuncios, ¿por qué? Porque si yo fuese abogado de la empresa, le diría no solamente ponerlo en el contrato, sino que ponerlo en el anuncio, después abrochar las dos cosas, y si Federico me hace juicio después diciendo es mentira que a mí me tomaron a plazo fijo porque yo vine a hacer tareas que son constantes y qué sé yo qué, y patatín y patatero, el abogado se defenderá y dirá, Federico miente, Federico fue tomado para suplantar a Valeria, Valeria volvió el 1 de julio y entonces el 2 de julio lo dimos por concluido el contrato de plazo fijo que teníamos con Federico. ¿Lo expliqué bien? Sí, me interpreté mal yo, profe, disculpe. No, por favor. Bueno, acá explica lo que yo les expliqué, que el 23 siempre va a tratar que siempre la justicia va a entender que existe el contrato de trabajo, ¿sí? Algún tipo de prestación, si la parte que le interesa no demuestra que eso estaba dentro de un contrato de servicios, entonces la ley va a presumir que había un contrato de trabajo. Entonces, siempre que se utilice un contrato de servicios, habrá que demostrar que era un contrato de servicios, porque si no lo demuestran, ahora les estoy hablando a ustedes como empleadores, si ustedes no demuestran que eso es un contrato de servicios, entonces la ley va a decir acá había un contrato de trabajo. Perdón, ahí está. Les decía que en la ley, el primero de los contratos que está regulado, que es más importante, porque los otros son de excepción, es el contrato por tiempo indeterminado. Es decir, el empleador toma a alguien y lo toma para trabajar y no sabe en qué, o sea, se entiende que tiene vocación de continuidad, ¿sí? Que no lo toma para
por un tiempo, por un plazo determinado, sino que lo toma con simplemente para que trabaje, y se supone que esto va a ser, si es posible, hasta que se jubile, ¿no? Este contrato por tiempo indeterminado, a efectos de que le diera la oportunidad al empleador de probar al empleado durante un tiempo, el legislador incluyó en la ley, esto se llama periodo de prueba. El periodo de prueba, que también lo tiene que pagar el empleador, hace 200 años atrás, o 100 también, alguien entraba a prueba en un trabajo y si no pasaba la prueba no cobraba, ¿sí? Bueno, eso quedó de lado, ahora el periodo de prueba también se paga. Simplemente que durante el periodo de prueba el empleador va a poder extinguir esa relación sin que el empleado tenga derecho a indemnizaciones por ese despido, ¿no? Por ese despido incausado. El empleador no tiene por qué... El empleador no tiene por qué, a diferencia de los otros despidos, no tiene por qué expresar causa, y entonces, sin expresar esa causa, lo despide, y sin que eso le dé derecho a indemnización al trabajador, refiriéndonos a las indemnizaciones que tienen que ver con el despido incausado, ¿no? Que después la vamos a ver. Ahora sí, decime, Gonzalo. Justo hoy tuve algo medio parecido. Fui a firmar un contrato de trabajo y una solapa decía que después del periodo de prueba cortamos relación laboral, decía. Que lo firme en blanco, me dijeron de la empresa. Y bueno, tuve que firmar en blanco porque sí, uno por necesidad lo firma. Porque yo cuando lo vi eso, lo miré, levanté la mano, lo tuve que firmar. Es que es así, Sí. Pero bueno, si después de eso, un día después del periodo de prueba, no te echaron, ya se entiende que vas a tener derecho a todos los derechos que la ley te da, independientemente de lo que hayas firmado. Profe, Claro, ¿y qué pasaría el caso de que no haya un contrato? O sea, empezás a trabajar, te dan el alta, te ingresan, te firman para la RT y nunca firmas un contrato. Ahí cobra valor esta presunción. Esta es la presunción que hablamos hace un ratito, bien Maxi, que dice que hay contrato por tiempo indeterminado. Es un contrato laboral que no requiere ninguna forma. Desde el día que empezaste a trabajar, ya es un contrato laboral que no requiere ninguna forma. Solo requieren forma escrita los contratos en especial. Si no, es el contrato general. Eso es cuando ya es indeterminado. Sí. Chau, Emma, anda tranquilo. Igual ya en 15 minutos comemos. Ok, listo. Perdón. No. Listo, entendí ahora, porque a mí hace poco me tomaron una empresa, me hicieron el alta, me hicieron firmar la RT, el seguro, todo, pero nunca me hicieron firmar un contrato, digamos. Por eso me llamó la atención, yo no dije nada. Es como le pasó a Gonzalo, que no firmás nada y vos la agarrás por la falta de trabajo. Pero es mejor que no firmes nada porque, en definitiva, si tú... Mirá lo que pasa. Desde el momento en que te dan el alta ya hay contrato de trabajo. O sea, mejor dicho, desde el momento en que entraste a trabajar ya hay contrato de trabajo. ¿Sí? Si el si el empleador te mantiene, no te da alta, ¿sí? Y te mantiene sin registrar 1 mes, 2 meses, 3 meses, vos ya tenés un montón de elementos para hacerle un reclamo, ¿sí? O sea, la falta de registración, ya no estás en periodo de prueba. De hecho, que transites el periodo de prueba sin registración hace que
vos tengas acceso, o sea, vos tengas derecho a las indemnizaciones en caso de que te eche. Para que el empleador no tenga que pagar indemnizaciones por el periodo de prueba, tiene que te tiene que registrar sí o sí. Porque él tiene que registrar que vos empezaste tu relación laboral tal día y él tiene desde ese día 3 meses para poder despedirte sin expresión de causa. Con lo cual, sí o sí, el periodo de prueba tiene que estar registrado. Si no, no es periodo de prueba. ¿Se entiende? Profesor, ¿y sí o sí arranca cuando el primer día de trabajo? Porque pienso, si vos tuviste una entrevista y te dijeron, bueno, arranca la semana que viene, que ya ahí hay como un acuerdo de voluntad, digamos. Y, sí, claro. Y después te dicen un día antes, te dicen, no, ¿sabes qué? No, nos arrepentimos, no. Y no llegaste a empezar, digamos. No, es que por ahora nuestro derecho, en cualquier otro derecho comercial, las prácticas precontractuales, o sea, el periodo precontractual, o sea, las negociaciones, incluso tienen alguna protección. Entre las grandes empresas no se puede romper de repente la negociación, máximo cuando estaban a punto de firmar un contrato grande la semana que viene y de repente cortan las negociaciones abruptamente, inclusive ahí las empresas en juicio por ese periodo precontractual. En el derecho laboral eso no existe, así que sobre esa parte no tenés nada para reclamar. Consulta, profe. Usted hablaba de que si no dicen, cuando uno lo toman, si no dice que está a prueba, es como que ya está fijo. Y si a los 3 meses lo echan, no, o sea, se puede, no se puede, que... No. Si ellos te dieron el alta el día 1, sí. No importa si han dicho, si ha quedado escrito o no que es periodo de prueba. Durante 3 meses es periodo de prueba. Ah, perfecto, no lo había entendido eso. Gracias. Sí. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Hay que repasarlo después. Pero... Sí, todo perfecto. Bien, interesante. Bueno, déjenme... Bueno, ahí tienen, para quien quiera ahondar más en el periodo de prueba, ahí se fija. No les voy a explicar esto porque lo único que voy a hacer es marearlos. Acá está lo que ya les dije sobre el principio general, es que todos son por tiempo indeterminado, ¿no? Salvo que de forma expresa y por escrito se diga este es un contrato a plazo fijo o que la modalidad sea la de contrato eventual. Son las dos formas en que sí o sí se requiere que sean escritos. Esto que dice acá en el segundo párrafo sí que tiene que ver con la prueba de que es un contrato de trabajo por tiempo determinado, estar a cargo del empleador. Eso es un tema procesal. Ustedes no tienen que demostrar nada. Quien tiene que demostrar es el empleador. O sea, si ustedes arrancaron a trabajar, listo. Ya está la presunción de que es un contrato por tiempo indeterminado y demostrar que no lo es, va a estar a cargo del empleador, que es en definitiva el que va a tener el instrumento firmado o no por ustedes. ¿Sí? Y por otro lado, es el que va a tener el alta de la FIP, es el que va a tener mayores elementos para demostrarlo. Acá tienen algunas modalidades contractuales. ¿Sí? Un segundo, quiero ver si antes de esto no está bien.
La ley marca que hay contrato a tiempo parciales cuando no se cumple la jornada entera de 8 horas, entonces hay personas que trabajan 6 horas o media jornada. El contrato de temporada, que tiene algunas características que están acá, para que les quede claro, el contrato de temporada es el que va a trabajar, por ejemplo, en las vacaciones, ¿no? Va a la costa a trabajar en las vacaciones. Todos los años trabaja 3 meses o 2 meses en la costa para el mismo empleador. Sí, eso es un contrato de temporada. Hay una relación de dependencia, pero que se cumple solamente 2 meses al año. ¿Sí? Otro contrato de temporada por excelencia lo tienen las fábricas de chocolate 2 meses antes de las Pascuas, donde hay que preparar los huevos de Pascua. Y en el resto del año, no. Entonces suelen tomar, o solían tomar, empleados para hacer producción de huevos de Pascua los primeros meses del año. Entonces hay todos los años, ¿sí? Y ahí hay una relación de dependencia que continúa en los años, pero es un contrato de temporada, ¿sí? Voy juntando antigüedad dentro de la temporada. No es un contrato que empieza y termina, ¿sí? Es un contrato que se extiende a lo largo de los años, o sea, sigue siendo indeterminado en el tiempo, pero se cumple trabajando 2, 3, un mes al año, ¿sí? Siempre se refiere al tiempo de duración del contrato. Todos estos son indeterminados. ¿Está? Y el por equipo, que no se los voy a explicar, no tiene sentido, pero tiene que ver cuando se toman, por ejemplo, cuando para la realización de un trabajo en particular se necesitan muchos trabajadores. Se los pongo con un ejemplo tonto, ¿no? Pero podría ser algo tipo un ensamblado de algo que requiere 3 técnicos a la vez. O sea, que requiere que uno pegue esto, el otro pegue aquello, el otro. O sea, son contratos muy específicos, así que nada, sepan que existe, pero nada más. Y los que no tienen indeterminados, sino que tienen que ver tienen un tiempo, o sea, son contratos excepcionales, que tienen una fecha de inicio y fin, es el contrato a plazo fijo. Entonces hay un fin determinado y hay determinada la fecha de inicio y la fecha de fin. Y el contrato eventual, que tiene un fin determinado, ¿sí? Que tiene que estar conocido, o sea, escrito al momento que se inicia. Entonces, yo tomo a esta persona para realizar tal cosa, porque me vino más trabajo de lo habitual, porque y no tengo una fecha de fin donde terminar ese contrato, ¿sí? Pero sé que la ley me marca que no puede ser superior a 6 meses, ¿sí? Pero lo importante en el contrato eventual, lo que tiene que quedar claro es que se trata de una excepcionalidad en cuanto a la necesidad de ese trabajo, ¿sí? Si no se demuestra esa necesidad, entonces lo que va a pasar es que los jueces van a entender que ese contrato eventual ha sido una farsa. Cuando esto, lo que acá explica en el audio, perdón, en el video, es algunas determinadas efectos por los cuales se suspende el contrato de trabajo, ¿no? O sea, cuando se suspende esta prestación efectiva del trabajo por parte del empleador de poner su fuerza a disposición
del empleador, del patrón, y cuándo se suspende esta facultad del patrón de dirigir el trabajo del trabajador. Bueno, cuando el trabajador está enfermo, cuando sufre un accidente, antes cuando había servicio militar, cuando se lo elige para desempeñar cargos electivos en sindicatos, cuando se le aplica una sanción disciplinaria, entonces cuando se lo suspende no tiene que ir a trabajar y no está bajo la dirección del patrón, y por causas económicas, que son estas que están acá, que no vamos a entrar en ellas, que cuando esto afecta en general a toda una empresa, y es cuando se decide que la empresa, por una situación de crisis económica, suspende a todo el personal o deja de trabajar, o si se cae el techo de la fábrica y por eso no pueden ir a trabajar. Eso es fuerza mayor. No, esto ya quiero verlo en la próxima clase. Sí, hasta acá llegamos, chicos. Ya en la próxima clase vamos a ver situaciones especiales, o sea, las responsabilidades y fundamentalmente la extinción de cómo se... Perdón, vamos a arrancar viendo de vuelta estos contratos de trabajo, ¿sí? Para que vean cómo se le aplica a cada uno determinados ítems de la ley de contrato de trabajo, y ya arrancamos con esto, que es cómo se extingue y cómo se hace valer determinados derechos que tienen que ver con la extinción en sí del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que vimos? Sí, yo. Usted cuando arrancó la clase dijo que para todos no era igual, digamos, la ley laboral. A mí me entra mucho la duda el tema de la construcción, con el tema que ahora salió toda a la luz, con el tema de la libreta fondo de desempleo. Ariel, antes que nada, si vos decís fuera de este lugar que yo dije que la ley no es igual para todos, lo voy a negar. No, perdón. Te aviso que... No, todo bien. Pero te aviso que lo voy a negar. Pero más allá de eso... No, me llama la atención, perdón. ¿Para qué? Porque sé para dónde vas. Creo, y si no me volvés a preguntar. Pero también te dije al principio de todo que en el artículo 1, 2, o sea, donde arranca en el 2, perdóname, donde arranca la ley, dice a quienes no se le va a aplicar esta ley, ¿sí? O quienes tienen un régimen diferente o especial a esta ley. Bueno, el gremio de la construcción tiene un régimen especial. Hay cosas que se le aplican de esta ley y hay cosas que no. Ok, listo. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, no tienen, como vos decís, no tienen las indemnizaciones de esta ley, pero tienen la libreta donde van juntando dinero. Pero es otro régimen. Y perdón, como entiendo que dentro de la logística no va a haber construcciones, que no lo vamos a tratar, porque aparte no llegaría. ¿Y por qué, profe, no es igual para ellos también? No sé, es una pregunta, por ahí no sé si es dentro o fuera de la clase, digamos. ¿Por qué para ellos no y para otros sí? ¿Por qué esa desigualdad como hablábamos al principio? Porque las características propias de esa actividad son diferentes. Dentro de la construcción hay mucho trabajo estacionario, mucho jornal corto, entonces es diferente, necesita reglas que lo hagan
más que les permitan ejecutar las obras y a los obreros participar de otra manera. Si no, muchos no tendrían trabajo, Ariel. Incluso, profe, en la higiene y seguridad también están separados de lo que es la Ley General de Higiene y Seguridad, tienen otro decreto diferente que regula las construcciones, o sea que es como todo un rubro aparte, no solamente en la Ley General de Contrato de Trabajo. Sí. En el caso de la construcción, esto fue parte de su colectivo de trabajo, ¿no? O sea, esto fue parte de lo que el gremio o los sindicatos, a pedido de sus afiliados, fueron trabajando. Tiene que ver con eso. Si no, te voy a repetir, muchos se quedaban afuera. Imagínate vos que, no voy a hacer juicio con esto, ¿no? Pero había muchos obreros de la construcción que los lunes no trabajaban. Por lo que sea, no interesa el por qué. Entonces esto es lo que se ha dado. También, o sea, son regímenes especiales porque tienen necesidades especiales, pero igual vamos de vuelta. No, ni en la logística van a hacer peluquería, ni en la logística van a hacer construcciones, así que... No, pero estaría bueno trabajar los lunes. Sí, claro que sí. Bueno, chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta? Profe, vemos este video y tomamos apunte de ahí lo que fuimos marcando, digamos, lo importante, y después seguimos la semana que viene. Sí, yo le subo al Classroom las dos cosas. Una ley actualizada y esto. ¿Estamos? Fernando, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola. Bueno, les presento a Fernando Potroel. Le vuelvo a decir, y les juro que no es para quedar bien, pero es más abogado que yo. Lejos. Sí, es así. Él todavía no lo sabe del todo, pero créanme que es más abogado que yo. Así que bueno, se los presento. Después de que yo termine con ley de contrato de trabajo, Fernando, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con la normativa que regula toda la logística, porque sería inalcanzable, pero elegimos sí, por lo menos la que tiene que ver con el transporte terrestre, entendiendo que la mayoría de acá se dedica a eso, y no nos vamos a poner con el tema del transporte aeronáutico o el naval, ¿no? Es más, si alguno trabaja en ese rubro, les pido 1000 disculpas, pero me parece que vamos más por el lado del transporte terrestre y la normativa, que es un montón, por lo menos para que todos ustedes sepan, primero, qué los regula, qué cosas tienen que tener en cuenta y fundamentalmente con qué cosas de la ley tienen que cumplir, qué tiene que llevar el chofer encima, etcétera, etcétera. Si hay alguien que quiera dentro de eso algo en particular, nos van diciendo, lo vamos preparando para la próxima clase. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Bueno, salúdenlo a Fernando, pónganse las pilas. Bueno, un gusto conocerlos a todos, me gustó mucho la clase, creo que participan mucho, así que eso es muy importante. Los felicito porque sé que les fue bien a todos en el examen y nos vemos en breve. Sí, vas a tener que sufrirnos con nuestras preguntas, así que... Muy bien, bienvenida. Mucha paciencia. Bueno, gente, a todos, buenas noches, gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles que viene. Mañana les subo material. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Chao, chao.